pasar varios camiones antes de que se agrave el derrumbe. Con esto poder sostenernos unos 2 días siquiera. Gas alcanzó a pasar, esta madrugada se volvió a dar el servicio de gas domiciliario porque estaba cerrado el gas domiciliario a cerca de 57.000 viviendas en Pasto y esperamos pues que el Ministerio de Minas agilice los permisos para que la gasolina venga por Tumaco. Es que no es posible que después de 6 días el Ministerio de Minas siga dándole vueltas a los permisos y para que los buques puedan cargar en Buenaventura y traer gasolina y gas por los lados de Tumaco. Esto en cuanto a combustibles, alcalde, y en alimentos, ¿cómo está el tema? Sí, en alimentos hasta el día de ayer seguíamos al 50% la comercialización de alimentos en las plazas de mercado. Ya lo decía, son cientos de camiones que diariamente traen alimentos de la parte norte de clima caliente, del Valle, del Cauca, y no han podido ingresar. Hoy aspiramos de que anoche los camiones que pasaron pudieran normalizar en algo la situación de los mercados en Pasto. Cientos de camiones que ahora y el día de hoy van a tener que tomar esa vía alterna que dice usted no está en muy buen estado. ¿Cuántas horas más de trayecto implica coger esa ruta, alcalde? Es que los trancones son tan fuertes y el estado de la vía no es tan bueno que la ruta que la hacen en 4 horas por la vía panamericana, por allá se están demorando entre 1 y 2 días. Alcalde, usted hablaba del ministro de Minas. ¿Han recibido alguna comunicación de parte del gobierno nacional? ¿Algún contacto? Sí, nosotros conjuntamente con el señor gobernador, con los señores empresarios de la gasolina, estamos convocando que agilicen la tramitología, pero realmente es muy lenta. Pero nadie les ha respondido. Sí responde, pero dicen que sencillamente el cambio de gobierno, que el cambio de viceministros, que el cambio de funcionarios, que en Ecopetrol le dan tantas vueltas. Perdón, el cambio de ministros, el cambio de funcionarios dentro del gobierno, que eso hace que no haya agilidad en las respuestas administrativas y es la causa de las demoras. Bueno, efectivamente es que tenemos nuevo ministro de Minas, que es Edwin Palma, y nueva ministra de Transporte, que son los encargados aquí de atender la emergencia. Esta es la historia de Pasto, desafortunadamente una ciudad sitiada, una ciudad cercada por cuenta de un derrumbe, con un problema mayúsculo por cuenta de la escasez de combustibles y de alimentos. Alcalde Toro, desde Pasto, gracias por acompañarnos. A ustedes, pero este problema, como lo decía el otro día, lo vamos a superar y Pasto seguirá siendo ese escenario cultural y ese escenario de turismo que siempre lo hemos tenido, y que ojalá la voz de solidaridad con Pasto sea eso, venir a Pasto. ¿Cómo les fue, alcalde? ¿Cómo les fue a propósito ayer en las manifestaciones pro gobierno? ¿Qué tanta gente salió? Sí, bastante gente, cerca de 20,000 personas salieron a las calles. Es una manifestación, digamos, de apoyo, no tanto a los cambios sustanciales que se están proponiendo, sino a una participación ciudadana. La gente quiere participar dentro de este proceso de consulta popular. ¿Usted es petrista, alcalde? No, yo soy del Partido Liberal, fue inscrito por el Partido Marcha Liberal, Nuevo Liberalismo, para la alcaldía de Pasto, pero muy amigos de los mecanismos de participación ciudadana. Sí, pero esto no se trata de ser amigos de la participación ciudadana, se trata de ser amigos del gobierno, que es el que está promoviendo la participación ciudadana. En ningún momento pienso que un alcalde debería enfrentarse a los demás gobiernos, y por el contrario yo hago un llamado a los mecanismos de concurrencia y solidaridad que debe haber entre el Estado central y los descentralizados, porque los municipios no tenemos los recursos suficientes como para la sostenibilidad de los mismos, y necesitamos que haya ese acompañamiento entre las diferentes instancias gubernamentales, y creo que no es conveniente que haya enfrentamientos entre los actores gubernamentales. Vale, alcalde, un saludo para usted, para la gente de Pasto. Ojalá se arregle el lío. Gracias. A usted, muchas gracias. 9:04 en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio.
Mientras el gobierno nacional estaba en modo activismo, la justicia daba pasos en la dirección de vincular a otro exministro en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Les hablo de Luis Fernando Velasco, exministro del Interior, mencionado ahora por primera vez y directamente por la Fiscalía como el funcionario que dio la orden, las instrucciones para que se direccionaran los contratos destinados a mitigar el impacto de las lluvias en el norte del país. La Fiscalía tiene documentada una reunión que ocurrió el 4 de diciembre del 2023, aparentemente entre Olmedo López y Velasco, quien le habría solicitado dar esos contratos dentro de la unidad para beneficiar al contratista Julio Elías Chagui por 35.000 millones de pesos. Los otros nombres que salieron a relucir fueron los de Ricardo Bonilla, la exasesora de Bonilla María Alejandra Benavides y por supuesto Jaime Ramírez Cobo, que era el enlace del DAPRE con el Congreso para explicar cómo direccionaron indebidamente en provecho propio y de terceros. 905, el renunciado embajador de Colombia en Londres, el ex senador Roy Barreras, está anunciando esta mañana, Felipe, denuncia penal contra el exdirector y exministro Luis Carlos Reyes. Están en una pelea como usted no se alcanza a imaginar. Y esta pelea va a la Corte Suprema de Justicia. Y esta pelea será de jueces y de testigos. Luis Carlos Reyes, que está acusando a Roy Barreras desde hace rato, ¿se acuerda lo del Messi, de que no le conviene? Sí, que le rompía las piernas. Que le rompían las piernas, que él era como el Messi, pero de pronto le rompían las piernas. Después Reyes dice que Roy Barreras le recomendó unas personas de bajo perfil para ocupar cargos claves en aduanas. Y entonces, eso no hay, pero sabe que viendo esa pelea y otras tantas, porque es que esta no es la única que estamos viendo desde el punto de vista judicial en los últimos días. Alguien decía, no me acuerdo quién, pero alguien cercano a mí decía, si usted quiere salir de un problema, judicialícelo. ¿Y eso qué quiere decir, Felipe? Pues mándelo a la justicia y verá que ahí se le demora. Si es un proceso ordinario, me corregirá el doctor Riveros, pueden ser 20 o 25 años. Si es un proceso por injuria y calumnia, eso pueden ser 3, 4, 5, 10 años. Entonces, si usted quiere salir de un lío, mándelo para la justicia. Sí, lo que dijo Luis Carlos Reyes sobre Roy Barreras, y se lo dijo a la Corte Suprema de Justicia, que hubo inclusive agresión física. Ya vamos en lo siguiente. Agresión que lo había física, cogido del brazo y que lo había empujado y que le pidió que contratara unas hojas de vida específicas, sugiriendo que Roy estaba metiéndole gente de papá pitufo, que es el tema de fondo. Hay un debate, Néstor, sobre además si tenía fuerzas en ese momento el senador que venía de una quimioterapia, porque recuerda usted que cuando él fue presidente del Senado desafortunadamente le coincidió con su enfermedad y pues tenía que irse a hacer el tratamiento y volvía y en fin, entonces la defensa del senador hoy es que pues llegaba pues mal, digamos, sin fuerzas como para empujar a alguien de la manera como el doctor Reyes dice. Pero más allá de la disputa con Roy Barreras, me parece que el doctor Reyes sí dio unas pistas y unas coincidencias que son interesantes, con otros nombres de otros senadores, pero con su comportamiento y con una cosa que siempre nos preguntamos por qué había pasado, Néstor. Usted recuerda que cuando comenzó este escándalo de la Unidad de Gestión de Riesgo, pues apareció la información de que 200.000 millones de pesos que originalmente iban dirigidos al fortalecimiento de la DIAN habían pasado como por arte de magia a la Unidad de Gestión de Riesgo, y el doctor Reyes dice que eso ocurrió por retaliación a su postura de no darle puestos a los políticos, y menciona a unos congresistas que entre otras cosas le intentaron hacer pues debates de control político y tal, y me parece que ese dato, por lo menos yo no había visto, digamos, esa unión de hechos que fue la que presentó el doctor Reyes, y me pareció interesante porque sí hay unas coincidencias, efectivamente sí, parece haber, digamos, como evidencia de que había un sector del Congreso que tenía entre ojos al doctor Reyes. ¿Por cuál razón? Pues no lo sabemos, pero efectivamente lo estaban persiguiendo, para usar el término que pero yo le sugiero, resulta Héctor, correcto. Que tome un poquito con pinzas lo que dice el doctor Reyes, porque el doctor Reyes estuvo en el gobierno.
todo lo tomo con pinzas, de acuerdo, Néstor, porque en estas peleas pues nunca se sabe quién dice la verdad, pero por eso digo hay unas coincidencias, porque no fue simplemente me están persiguiendo, sino que mostró efectivamente pues las cosas que hacían, que decían, incluso dice que algún congresista, es que se me olvida su nombre, se acercó y le dijo cuando hicieron el cambio presupuestal que se siente que le saquen a uno 200,000 pesos, 200,000 millones de pesos del bolsillo, y da unos datos que me parece, es eso lo que en derecho se llama un indicio, Néstor, cuando una cosa conecta con otra y de la cual se puede derivar pues una conclusión, me parece lo que reveló ayer el doctor Reyes. Creo que la dificultad que, digamos, seguramente hay varias denuncias que tienen peso, pero creo que la dificultad con todo lo que ha estado haciendo el ministro Reyes es, primero, que abrió el ventilador, el exministro Reyes, que abrió el ventilador justo cuando lo echaron. Eso siempre deja alguna duda. Pero creo que lo más delicado es que señala absolutamente a todo el mundo. O sea, y cuando uno señala a todo el mundo, pues o todos son culpables o ninguno es culpable, porque la credibilidad, digamos, empieza a perderse. Entonces, José Antonio Campo, que era su jefe, le dijo, oiga, ahí hay un funcionario de carrera en Buenaventura, y entonces lo metió en la misma bolsa con los criminales de Papá Pitufo. Al exministro Campo, que además por su competencia y por su conocimiento y su trayectoria seguramente decía, oiga, esto puede ser, de acuerdo. Meten la misma, por eso le digo, hay que tomar con muchas pinzas lo que dice Reyes, claro. Y entre otras cosas porque es el propio presidente Petro el que ha dicho que sacó a Reyes, que hay algo, es el presidente el que ha dicho que hay algo sospechoso en la gestión Néstor, de Reyes. Pero también digamos, que el director o directora del departamento administrativo de la presidencia diga, oiga, es importante que esta persona esté en su entidad, eso pasa en todos los gobiernos. Entonces lo que ha hecho el doctor Reyes es criminalizar cualquier tipo de llamada en la cual hicieran alguna opinión o sugerencia sobre su gestión, colegas de gobierno, jefes de él, como el ministro, jefes de él, como la directora del DAPRE, le parecía que eso es suspicaz y criminal. Entonces, digamos, puede que sí esté señalando a algunos congresistas que tengan nexos con la mafia del contrabando, pero como mete en la misma bolsa a todo el mundo, pues pierde credibilidad su testimonio. Bueno, la noticia de esta mañana es que Roy Barreras, que anunció que renunciaba, que sigue estando en Londres, que sigue siendo el representante diplomático, sigue siendo funcionario del gobierno, anuncia batalla legal contra el exministro Luis Carlos Reyes. Camila Carvajal. Sí, señor Néstor, y esta puede ser la historia de uno que sigue en el gobierno, Roy Barreras, y el que ya se fue, el exministro de Comercio, exdirector de la DIAN. Recuerde usted que ya Reyes no está en el Ministerio de Comercio, allí encargada está Cielo Rusinque, pero esta historia no tiene que ver con el Ministerio de Comercio, tiene que ver es con el nuevo capítulo en la pelea de Luis Carlos Reyes con Roy Barreras, el embajador. Resulta que en las últimas horas el periódico El Tiempo publicó parte de la declaración de Luis Carlos Reyes ante la Corte Suprema de Justicia a propósito de las hojas de vida que le habrían entregado cuando él era director de la DIAN. Hojas de vida, recomendaciones de quienes deberían llegar a unos puestos específicos. Lo que dice esa declaración es que las hojas de vida encontradas en el allanamiento a la casa de Papá Pitufo coinciden con las que, dice Reyes, le entregó Roy Barreras, entonces senador de la República. Dijo en esa declaración el señor Reyes que él no recordaba los nombres, pero que sabía que coincidían esos nombres. La denuncia fue más allá. En la declaración dice Luis Carlos Reyes que en la votación de la reforma tributaria del presidente Gustavo Petro, que esto ocurre el 2 de noviembre de 2022, él fue agredido físicamente por Roy Barreras, que el director de la DIAN entonces fue agredido físicamente por Roy Barreras, entonces senador. Dice textualmente, me agarró el brazo muy fuerte, tanto que casi me empuja contra el atril. Y más adelante en la declaración dijo que el senador entonces, Roy Barreras, pronunció estas palabras: este tipo no se puede confiar, es un chulo. Ahí iba la denuncia del señor Reyes contra Roy Barreras, recordando que también fue Luis Carlos Reyes el que aseguró que en una cena un día
fue Roy Barreras el que le entregó hojas de vida y que le dijo que él era el Messi, que podía ser la estrella como Messi en el fútbol, pero que cuidado con las piernas rotas, que es el otro episodio. Pues Néstor, hay decisión de Roy Barreras, el embajador. Primero lo anuncia en sus redes sociales, dice que sigue mintiendo Luis Carlos Reyes y por eso le puedo confirmar que ya hay una denuncia penal, que Roy Barreras lo que hizo fue darle un poder a sus abogados para una denuncia penal por falso testimonio contra precisamente Luis Carlos Reyes. Un último dato. En la declaración ante la Corte, Reyes dice que esa agresión física con esa frase de este tipo no es un tipo de confiar, es un chulo, ocurrió el día de la votación de la reforma tributaria. Eso está grabado, eso se transmite, es que era la plenaria en el Congreso de la República. Pues estamos revisando esa grabación, por lo menos en lo que muestran las cámaras del contacto de ambos en el recinto, eso no se ve. Sin embargo, se mantiene en la declaración el señor Reyes con esta teoría, con que hubo hasta agresión física. En eso vamos en la denuncia y la pelea ahora de Luis Carlos Reyes, ex gobierno, con Roy Barreras. Estás escuchando Blue Radio. Sigue la mañana del In Dallas, Texas, 3 shots were fired at President Kennedy's motorcade in downtown Dallas. El gobierno de Estados Unidos desclasificó aproximadamente 80.000 páginas de documentos relacionados con el asesinato del presidente John Fitzgerald Kennedy. Los documentos revelan que Lee Harvey Oswald sostuvo reuniones con un agente de la KGB en México semanas antes del asesinato del presidente Kennedy. También indican que el FBI recibió advertencias sobre un posible atentado, pero no actuó a tiempo. Además, la CIA ocultó información clave sobre Oswald. A pesar de las publicaciones, miles de páginas siguen clasificadas por razones de seguridad nacional. ¿Violó, afectó no la independencia del DANE la filtración del presidente Petro sobre la cifra de crecimiento de la economía este mes de enero, Víctor? Pues ahí está el debate, Néstor, porque desde unos sectores dicen que sí, que se violaron principios que ya están consignados en una ley de la República sobre estadísticas oficiales, principios que tienen que ver con la publicidad de la información, principios que tienen que ver con la reserva estadística y con la obligatoriedad de suministrarle a todos los actores en el país la información de manera oportuna y clara, de manera transparente para todo el mundo. Pero de otro lado, el DANE, como pocas veces ocurre, pues ha tenido que salir a comunicar algo relacionado con este tema después del enredo en que mete el presidente Gustavo Petro al DANE por esta situación. Y el DANE dice que no hubo irregularidad alguna, defiende la actuación del presidente Petro, prácticamente dice que no se cometió ninguna irregularidad y que no se está violando la reserva estadística en este caso y que la gente no tiene por qué dudar sobre las cifras del DANE. Néstor, pero eso es producto de que en el diseño institucional el DANE hace parte del gobierno. Yo creo que el debate debería ser si es bueno reformar eso, o por lo menos que la escogencia del director del DANE fuera independiente y no un nombramiento directo del presidente de la República. Porque pues terminamos en esa discusión. Hay otra posibilidad, Álvaro. El problema es que el presidente se entera primero. ¿Por qué se entera primero? Porque pues es parte del ejecutivo del DANE. Claro, pero hay, y la noticia importante es el crecimiento de la economía, no si la da el presidente o no. Hay una tercera posibilidad y es que el presidente entienda que el DANE es un organismo independiente y es a quien les corresponde publicar las cifras. Que las cifras se celebran después de publicadas por el DANE. Exactamente, porque tienen que ser universales al tiempo para todo el mundo. Miren, Néstor, yo no sé si se violó o no el principio de la ley de estadística, pero lo que sí me preocupa y me sigue preocupando y me sorprende que nos esté hablando es el posible uso indebido de información privilegiada, porque el presidente tenía esa información de manera privilegiada, claramente, antes que la conociera el resto del país, 1 hora y media antes que la revelara el DANE, y pudo haber hecho uso indebido de esa información al haberla publicado en su cuenta en Twitter únicamente, una vez más, para
sus indebido, seguidores en Twitter, no para todo el país. Paola, no, pues el uso indebido fue el que pudo haber hecho algunos seguidores del presidente cuando ven esa noticia 1 hora y media antes de que la publique el DANE y decir, bueno, mire, subió el sector construcción, cayó, entonces voy a vender acciones de Argos, voy a comprar acciones de Nutresa, porque estaban los datos por lo demás desagregados en sectores y se podía saber el desempeño concreto de cada uno de los sectores. El problema es que el DANE no es independiente. A mí me preocupa muchísimo el uso indebido de la información privilegiada que pudo haber tenido lugar en este caso, que por lo demás es un delito económico consagrado en el Código Penal colombiano. ¿Quién dice que el problema es que no es independiente el DANE? Perdón, ahí está el punto. ¿Cuál es el delito económico que cometió el presidente, Paola? ¿Quién cometió el delito? Podría haber sido el uso indebido de información privilegiada. Él tenía esa información privilegiada, yo creo que es algo que nadie discute porque era privilegiada y la tenía él, y pudo haber hecho un uso indebido al haberlo publicado en su cuenta en Twitter únicamente, una vez más, para sus seguidores, no para todo el mundo. Él publicó 1 hora y media antes una información que le correspondía solo al DANE, ¿cierto? La publica a las 9:30, el DANE la iba a revelar a las 11. ¿Eso cómo se puede explotar? ¿Cuál es el uso indebido, privilegiado de esa información? Claro, porque con base en esa información responden los mercados. Entonces hay inversionistas, precisamente, gente que estaba esperando el dato oficial a las 11 de la mañana y que no estaba en ese momento siguiendo Twitter y mirando. Claro. Entonces alguien dice, y es que listo, muy bien, entonces voy a salir a comprar acciones del sector constructor porque va mejor, pero voy a salir a vender acciones de industrias porque se les está yendo todavía mal y les va peor. O voy a ir, me explico, pueden llegar a manipular con esa información anticipada y privilegiada y el uso indebido que hace el presidente en favor de ellos el mercado accionario colombiano. Es muy grave, lo que pasó ayer es muy grave y yo sí creo que pues el debate va más allá de quién o no debe nombrar al director del DANE como debe. El problema es de fondo, Néstor, no si se dan 2 horas antes o no la noticia, sino si es independiente o no. Tan es así que en el pasado hubo directores que tuvieron que renunciar para que no los obligara el gobierno a cambiar los datos oficiales, los datos reales. 9:21 a.m. El doctor Luis Fernando Mejía es el director de FEDesarrollo. Doctor Mejía, buenos días. Hola Néstor, ¿qué tal? Muy buenos días, saludo muy especial a la mesa y por supuesto a todos los oyentes. Y fue director de planeación y es un muy respetado economista en Colombia. ¿Ustedes creen, doctor Mejía, que el gobierno, el presidente Petro en particular, se equivocó anticipándose a la publicación de los datos sobre la economía y su crecimiento antes que los canales oficiales del DANE? Completamente, Néstor. Lo que pasó ayer fue muy grave porque se viola un principio del artículo 4 de la ley 2335 del 2023, que es la que rige todo lo relacionado a las estadísticas oficiales en nuestro país, que es el principio de publicidad. ¿Qué dice ese principio de publicidad? Básicamente que cualquier estadística oficial debe proporcionarse en igualdad de condiciones y de oportunidad a la ciudadanía. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se implementa ese principio de publicidad? El DANE, antes de que inicie cada año, publica una lista de las diferentes estadísticas oficiales, inflación, crecimiento económico, desempleo, etcétera, etcétera, y hace un listado específico de cuándo sale, en qué día y a qué hora sale cada una de esas variables a lo largo del año. Ayer el DANE lo había anticipado desde el 2024, iba a publicar a las 11 de la mañana el dato del crecimiento económico para el mes de enero. El presidente en su red social, 1 hora y media antes, publica el dato por fuera del calendario que había estipulado el DANE. ¿Por qué eso viola el principio de publicidad? Porque hubo personas que estaban pendientes o que en ese momento abrieron su celular y vieron el tweet del presidente, que se enteraron antes del dato del crecimiento que otras personas que pues obviamente no estaban pendientes de la red social del presidente de la República. Es decir, como fue un hecho no anticipado, los inversionistas locales, internacionales o cualquier ciudadano a pie que estaba pendiente del dato, pues lo tuvo en un momento distinto del tiempo a otras personas. Eso le quisiera preguntar porque me estaba diciendo Paola lo mismo, que pudo ser un delito y que pudo derivar en información privilegiada para algunas personas. ¿Ustedes han rastreado eso? ¿Es posible que esas casi 2 horas de diferencia hayan beneficiado o hayan servido o hayan estado afectados, han estado en detrimento de algo de alguien? Es posible, pero es difícil de probar. Pero el tema de fondo es ese, claro, si usted es un inversionista que estaba pendiente del dato del PIB
y abre su teléfono y ve que el presidente publicó un dato que fue por encima de la expectativa del mercado, pues puede tomar posiciones en las acciones de Colombia, en los títulos de deuda pública, que le permitan materializar esa especie de información privilegiada que usted tiene, mientras todo el resto de inversionistas y de ciudadanos se enteran del dato, porque el problema de fondo es ese: no hubo igualdad de oportunidad en la información que publica el presidente. La gente podrá decir, bueno, pero es que la red social es pública, sí, pero como el anuncio fue no anticipado, no todo el mundo estaba mirando la red social del presidente a las 9:30 de la mañana. Y eso genera ese hecho que mencionaba ahora Paola, y es que algunos inversionistas pueden aprovechar esa información privilegiada de corto plazo para tomar posiciones y tomar, digamos, ventaja frente a otros inversionistas. Por eso, ese principio es claro, es fundamental, la ley lo dice: las estadísticas deben ser proporcionadas en igualdad de condiciones y de oportunidad a toda la ciudadanía. Dice usted que es difícil de rastrearlo, pero es posible. ¿Debería actuar aquí de manera activa la Superintendencia Financiera de Colombia o el regulador del mercado, la propia bolsa? ¿Quién tendría que estar mirando y hacerle seguimiento a lo que pasó en esa hora y media con TES y con acciones? Sí, seguramente habrá posibilidad de rastrearlo, pero fíjense que ahí el problema, Paola, es que quienes se hayan beneficiado de eso, pues realmente no cometieron ningún delito, porque simplemente están utilizando una información que el presidente de la República sacó de manera intempestiva antes del horario oficial. Entonces el problema no es quién utiliza la información, el problema tiene que ver con que no se cumplió con el principio de publicidad por parte del DANE y el presidente de la República. Usted ha sido funcionario público también, es decir, no solo es el director de FEDesarrollo, sino que ha participado en gobiernos, en un gobierno. Cuando el DANE tiene la cifra, y usted cuando era director de planeación, lo llamaban y le decían: Luis Fernando, tenemos la cifra de crecimiento, salió tanto, ¿lo llamaban antes o usted se enteraba cuando se hacía pública? No, yo siempre me enteraba con la publicación oficial del DANE. El DANE en eso era siempre muy respetuoso de mantener la confidencialidad de la información, y yo como director de planeación jamás me enteré con anticipación de cualquier cifra de crecimiento. Cuando tal vez recuerdo el tema de pobreza, lo que se hacía, por ejemplo, era en algunas ocasiones hacer un evento en donde el director del DANE de su momento anunciaba la cifra de pobreza multidimensional o la cifra de pobreza monetaria, y con ese anuncio nosotros, como directores de planeación, en su momento el ministro de Hacienda, podíamos entrar a discutir qué pasó con la cifra, por qué fue buena, por qué no fue tan buena. Pero el conocimiento de mi caso como director de Planeación Nacional siempre estaba al igual que todos los demás ciudadanos. Y aquí el problema es de quien revela el dato confidencial, es decir, del DANE, o de quien lo recibe, es decir, el presidente Petro. Pues mire, no soy abogado en esto, pero muy seguramente los organismos de control tendrán que investigar esos dos elementos, ¿no? Tanto de cómo se filtra ese dato al presidente de la República, sino también la responsabilidad que tendrá el propio presidente de violar ese principio de publicidad que, digamos, lo tiene muy explícito la ley. En la ley ratifico la ley 2335 del 2023. Y doctor Mejía, ¿por qué dicen muchos de quienes están criticando al presidente que también el DANE por esta situación estaría perdiendo credibilidad? ¿Cuál es la credibilidad que está perdiendo el DANE? No sé, ustedes desde FEDesarrollo ya no están creyendo tanto en las cifras, en las publicaciones del DANE, porque también recuerdo que el año pasado ustedes cuestionaron a esta entidad, no sé si usted también se acuerda, claro que sí, por las cifras de productividad publicadas por el DANE, sobre las que ustedes hicieron varios cuestionamientos junto a ANIP. Sí, pero Víctor, mire, yo le diría que ese caso fue distinto porque ese fue un cuestionamiento técnico. Es decir, nosotros teníamos serias dudas y todavía las seguimos teniendo sobre la forma en la cual el DANE el año pasado anunció y calculó el dato de productividad laboral, que fue altísimo, por encima de cualquier estimativo que se había dado preliminarmente. Pero eso era una discusión técnica. En este caso, el punto de fondo es que, pues, si no se cumple con el principio de publicidad y el DANE está entregando información, así sea un funcionario servidor público, pues eso de alguna manera mina la credibilidad, la confianza, la independencia que debe tener el DANE. Si bien el director del DANE es nombrado por el presidente de la República, pues es una institución fundamental en donde no solamente debe ser, sino parecer, mostrar esa independencia, esa calidad técnica en la publicación de las estadísticas oficiales,
Y este tipo de eventos, pues naturalmente generan dudas, preguntas, inquietudes que terminan minando esa credibilidad de una institución que es importantísima para el país. Después de la filtración, que fue hace exactamente 24 horas, el presidente Petro no ha dicho absolutamente nada. Doctor Mejía, gracias por acompañarnos. Con mucho gusto, Néstor. Un saludo muy especial para todos. Feliz miércoles. Víctor, el presidente no ha dicho nada, pero el DANE intenta calmar la tormenta, diciendo que no se ha afectado la independencia del DANE. Y tienen que tener mucho cuidado, sobre todo, Néstor, por ejemplo, con otras cifras que son muy sensibles para los mercados. El dato de inflación. Imagínese donde el presidente Gustavo Petro llegue a adelantársele varias horas a la publicación del dato de inflación. Eso genera una oportunidad para inversionistas en TES. Billones de pesos se mueven porque eso genera expectativas sobre el movimiento de la tasa de interés del Banco de la República. En fin, por eso es un tema, una cifra, o son cifras tan sensibles que deben ser publicadas al mismo tiempo para todos los actores del mercado y no solo para un segmento privilegiado que siguen al presidente Petro. Muy bien, son las 9 de la mañana. Sí, efectivamente es una lástima que el presidente haya hecho eso. Esto lo que pasa, Héctor, es que... Porque pone en duda la credibilidad del DANE, y eso es grave. Imagínese. Yo creo que aquí la culpa no la tuvo el DANE. El DANE, como siempre, les pasa unos minuticos antes o unas horas antes la información al que presidente no debería Petro, hacerlo, y los pero no debería hacerlo tampoco. Estoy de acuerdo, no pero lo debería hacer. Eso es la lambonería, como salió bien. Pero la lo cifra, hacen con Víctor. todos los presidentes. No, lo hacen con la verdad. No, pero esta es la lambonería, Víctor. Puede que sí, pero no está bien. Para que preparen una comunicación, para que se preparen ante el dato. Entre otras cosas, porque desde el punto de vista jurídico, que el doctor Mejía decía que él no sabía, pues lo que hay es una información reservada que tiene un protocolo de cómo debe publicarse, y claro que el responsable de cumplir ese deber es el director o la directora del DANE. Claro. Entonces, pues evidentemente quien incumplió la norma fue quien estaba a la cabeza. Lo que pasa es que se juntaron, como decían las abuelas padres, ¿se acuerdan en su época? Dígame. El hambre con las ganas de El comer. hambre y las ganas de comer. Claro. Entonces, Sí, el DANE contándole al presidente, uy, presidente, la cifra de crecimiento de enero salió muy bien. Y el presidente, que no se aguanta con una información, con el dedito rápido, Dedos rápidos, ¿no? claro. Y el celular a la mano. No, Porque además es una muy buena noticia. Como le dijo Salomón Calmanovic. Yo me imagino que el presidente se emocionó porque es una muy buena noticia. Claro, pero Sí, eso pero le quita aquí la peso cosa a la muy buena grave. noticia, porque en la medida en que la da el presidente a deshoras, o sea, antes de que la publique el DANE, se vuelve cuestionable y se vuelve politizada la cifra. Entonces, le quita la buena noticia a la noticia. Pero es la tentación, María Consuelo, de tener el celular a la mano. Pero ensucia el Pero agua es que que se toma. O sea, porque daña la Pues sí, calidad pero de la es que fue muy grave. Es muy grave. Fue muy grave porque es que no fue una cifra. El problema es que no fue una cifra. Seguimos hablando como si hubiera sido una única. Fueron 10 cifras. Fue la cifra total de crecimiento de la economía más la cifra particular de cada uno de los 9 subsectores. Entonces, ahí está el quid del asunto, porque fuera de todo el presidente revela el cuadro tal y como lo iba a mandar el DANE. Una cosa es que levante el teléfono de pronto, Víctor, digámosle, démosle el beneficio de la duda. 5 minutos antes, vea, presidente, la economía creció 2.65%. Ah, bueno, listo, perfecto. Vamos a preparar el comunicado. Listo, pero otra cosa es que le mande el cuadro 90 minutos antes. Tiene con razón. cada uno que cree sector. No, es gravísimo de verdad, y claro que mira la credibilidad del DANE, que entre otras cosas, Héctor, que es abogado, debe saber eso, tiene que tener una cadena de custodia de esos datos una vez más, porque son muy sensibles para los mercados. Cualquier minuto que alguien tenga antes esa información puede hacerse rico. Es que así se hacen ricos millones de personas en el mundo que terminan encarceladas, claro, porque conocen por segundos antes el dato de inflación o de crecimiento o cualquier otra cosa. Vienen otras, Néstor, señor. Así como dicen en las redes sociales, finjamos sorpresa. Finjamos sorpresa de que Petro desinstitucionaliza. Porque fíjese usted que desinstitucionaliza. ¿Correcto? ¿Des qué? Okay. Entonces, desinstitucionaliza. Entonces, fijamos sorpresa, Néstor, de que Petro no tiene respeto por las instituciones. Mire, ¿cómo será de esto que César Caballero, que fue director del DANE y es bastante petrista, sacó un trino diciendo, que creo que fue el que se refirió a Álvaro ahorita, ¿no? Entre otras, salió diciendo, hombre, doctor Petro, eso acaba con la institucionalidad del DANE, el respeto, que no vuelva a suceder. Y yo diría que no solamente en la estadística del crecimiento del Producto Interno Bruto, en casi todas las estadísticas. El DANE tiene esa función, y si no es independiente, hay que volverlo independiente. Y Petro tiene que
cumplirle al país una cosa, porque además esto tiene un problema, Néstor, con esto termino, es que el país empieza a perderle la fe a las estadísticas, porque se ese es el tema de fondo. Claro, ese es el tema de fondo, porque usted ve que hay un presidente que es un aprovechamiento de los informes, entonces el país empieza a decir, oiga, pero ¿y esto sí será cierto o no? Claro. Me parece que la primera que tenía que haber protestado era la doctora directora del DANE. Ella pero era la ¿cómo va a protestar? Claro, pero si ella es la que manda la cifra. Claro, le va a protestar al presidente para que la saque como sacó al ministro de Hacienda porque no está de acuerdo con el manejo económico del gobierno. Pero vea, Néstor, mire, esto estuvo muy mal. Luis Fernando Mejía explicó, no hace falta repetir las razones por las que esto estuvo tan mal, pero esto solo tiene una manera de solucionarse, Néstor, y es volver al DANE una entidad independiente. Estas son cosas que vamos aprendiendo sobre la marcha. El DANE, las superintendencias, todas esas entidades tienen que ser menos sujetas al capricho del presidente de la República, porque no es la primera vez que pasan cosas con el DANE, Néstor, de pronto no una tan abiertamente tan abiertamente violatoria de las normas, pero ha habido siempre y ha habido en más de una ocasión como la voluntad de meter la mano por ahí o de hacer presiones o directores del DANE que salen a echarle flores al gobierno. Eso solo tiene una manera de solucionarse y es convertir al DANE en una entidad verdaderamente independiente del presidente de la República. Activamos la eliminatoria al Mundial. Este jueves la invitación para que ustedes disfruten de las imágenes del juego Colombia-Brasil. Brasil-Colombia desde Brasilia, 7:45 de la noche, a través de nuestro canal de YouTube con el equipo deportivo de Blue. Viene la eliminatoria, viene Colombia, se viene en Blue. Menos de 2 meses duró el ministro de Hacienda Diego Guevara, un hombre serio que anoche salió del gobierno por diferencias de fondo con el presidente Gustavo Petro, a quien cada vez le gusta menos que le digan que no. Guevara es un economista de la Universidad Nacional que había reemplazado en calidad de encargado al Ricardo Bonilla, el ministro de Hacienda, hasta comienzos de diciembre. Ahí quedó encargado, el presidente Petro lo posesionó a finales de enero. Y la semana pasada, aquí en Mañanas Blue, anunció que era inevitable un recorte en el presupuesto general de la Nación, que no le gustó al presidente Petro. Tuvieron una diferencia, notifica anoche el ministro de Hacienda que después de una conversación personal y amable se va del gobierno. Por supuesto, diferencias de fondo. Un ministro de Hacienda de 2 meses no es usual, así que vamos para el cuarto ministro de Hacienda, después de José Antonio Campo, después de Ricardo Bonilla, después de Diego Guevara, que era joven serio economista de la Universidad Nacional. El mismo Guevara, repito, lo confirma anoche, después de una conversación en la Casa de Nariño, una renuncia presentada anoche, aceptada de inmediato en la Casa de Nariño. Ya estuvo el que será su reemplazo, el cuarto ministro de Hacienda, se llama Germán Ávila, que hoy es presidente del Grupo Bicentenario, que trabajó con el presidente Petro cuando era alcalde de Bogotá y que también es economista de la Universidad Nacional, también como el presidente Petro perteneció al M19. En Mañanas Blue, el senador Miguel Ángel Pinto afirma que la reforma laboral se hundió porque era inconstitucional y denuncia que algunos senadores del pacto histórico pedían que se aprobara para que se hundiera en la Corte. Entendieron tanto los ponentes del pacto histórico, los senadores que defendían la ponencia positiva, que el proyecto era tan inconstitucional que llegaron al exabrupto de decirnos que entonces lo aprobáramos para que se cayera, para que fuera la Corte la que lo hundiera. Es decir, que renunciáramos a la facultad congresional, a la facultad de debatir los proyectos. Fue la proposición final que hizo incluso el senador Fabián Díaz, que por qué no quitábamos el artículo 4, que es la base piramidal de todo el proyecto, porque los demás artículos solamente lo desarrollan, y que dejáramos que la Corte lo hundiera. Eso era cerrar las funciones del Congreso y era lo más irresponsable del mundo. Decirle primero a los trabajadores, vamos a reconocerles aquí las horas extras y los reconocimientos dominicales. Mire, ganábamos en la bandera, pero la Corte lo tumbó en 2 meses. Es decir, eso era engañar a los trabajadores. Sigan toda esa información en bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. La felicidad depende de las relaciones humanas.
Dime si tienes buenas relaciones con los demás y yo te voy a decir si vives en felicidad. Por eso hay que estar muy atentos a la manera como abordamos, cómo nos relacionamos con los otros. Ten claro que no todas las relaciones son perfectas. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. 9:38 minutos. Antes de los deportes, Ricardo, ya viene Ricardo Rego con la información deportiva y con la alineación de la Selección Colombia para el partido ante Brasil mañana a las 7:40 de la noche. Con la alineación no confirmada. Tentativa, me encantaría tenerla titular. Eso me emocionaría. Muy aproximada, ya les vamos a contar. Hay una noticia de última hora. Ya viene, Ricardo. Sí, señor. Rusia y Ucrania acaban de anunciar que están intercambiando hoy, miércoles, 175 prisioneros de guerra cada uno. La mediación fue de Emiratos Árabes. Enrique Rodríguez. Y por el momento es una información que solo ha confirmado el gobierno ruso, pero evidentemente ese intercambio se ha producido. De hecho, es Rusia quien está contando que todos los militares de su nacionalidad se encuentran ya en Bielorrusia, donde están recibiendo asistencia médica y psicológica y donde tienen la posibilidad de comunicarse con sus familias. El canje fue adelantado en las últimas horas por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en la conversación telefónica que mantuvo con su homólogo estadounidense, Donald Trump. De allí no ha salido una opción clara de una tregua, pero sí salió al menos la comunicación de este intercambio de prisioneros. La defensa rusa, el Ministerio de Defensa rusa, ha indicado que como gesto de buena voluntad entregó, además, a la parte ucraniana, 22 prisioneros de guerra gravemente heridos que requieren asistencia médica urgente. Putin ha informado a Trump de que serían esos 23 los militares entregados. Defensa ha indicado también el Ministerio de Defensa ruso que todos los prisioneros rusos liberados van a viajar próximamente a su territorio. Insisto, se encuentran ahora mismo en Bielorrusia, donde seguirán tratamiento médico y cursos de rehabilitación en hospitales militares. Recordemos que esta mañana el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha anunciado que va a mantener hoy, esta tarde, en la hora de Europa Occidental, una conversación telefónica con su homólogo, Donald Trump, después de que este hablara ayer con Vladimir Putin. Eso sí, lo único que hemos sabido de esa conversación, o la única condición a priori que hay para esa conversación, según Volodymyr Zelensky, es que la línea roja para Ucrania es el no reconocimiento de territorios temporalmente ocupados como parte de Rusia. Ha insistido en que no lo harán en una comparecencia que ha tenido lugar esta mañana en Finlandia, Néstor. Pues a propósito de esa conversación, está comenzando, según informa la Casa Blanca en este momento, la conversación telefónica entre Trump y Zelensky. En Washington, Juan Camilo Merlano. Está informando la Casa Blanca, Néstor, que se encuentra el presidente Donald Trump en el despacho Oval dialogando por teléfono con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien, recordemos, en las últimas horas dijo que ellos están dispuestos a apoyar ese cese al fuego en lo que respecta con infraestructura energética, pero que necesitan saber concretamente cuáles son los puntos de la negociación y lo que acordó el presidente Donald Trump con Putin, porque lo que se ha dicho es que se van a reanudar negociaciones en Medio Oriente también para estudiar la posibilidad de un cese al fuego marítimo en el Mar Negro y también negociaciones hacia un cese al fuego total, pero las exigencias de Rusia es que cese totalmente la ayuda militar de los Estados Unidos y también ayuda en materia de inteligencia hacia Ucrania. Y también, en línea con lo que venía mencionando Enrique, ha trascendido que Estados Unidos, incluso previo a lo que fue la conversación con Putin, ha considerado la posibilidad de reconocer algunos territorios que Rusia ocupó por la fuerza como parte de Rusia, fundamentalmente la península de Crimea, lo cual es un inamovible para Kiev. Entonces, acaba de comenzar la llamada telefónica, está por verse cuáles son las conclusiones y cuál es la posición de ambos mandatarios una vez finalice, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Un clic equivocado puede arrebatarte tu activo más valioso. El DANE intenta defender el rigor, la seriedad y su independencia en el manejo de las estadísticas después de la imprudencia del presidente Gustavo Petro, que se le adelantó al DANE y reveló el dato oficial de crecimiento económico para enero, que fue bueno, 2.6%. Se quejan ANIF, Fedesarrollo, los gremios, los economistas, porque publicar un dato antes de tiempo puede afectar las reglas del mercado, porque hay una ley, la de publicidad, la del manejo de datos públicos, que impide al gobierno, porque se supone que el DANE es un instituto oficial, pero que no sigue. Felipe, entrados en campaña, esta mañana comienzan las definiciones políticas de los partidos, a ver qué hacen, si le permiten al gobierno convocar, llamar a una consulta popular, que sería más o menos,
dentro de 4 o 5 meses, más o menos, si se cumplen los tiempos. Y entonces los partidos están deshojando esta mañana la margarita. O los dejamos hacer la consulta y nos metemos en la batalla política y derrotamos al presidente Petro, o impedimos la consulta y evitamos el riesgo de que gane la consulta el presidente Gustavo Petro. Y ahí está el dilema en el que están los partidos políticos. Yo pensaría a priori que sería un error no permitirle la consulta, Néstor. Yo creo, pero obviamente pues los partidos tendrán que tener en consideración. Es que yo veo muy improbable que salgan 13.650.000 colombianos a votar por la consulta, sea la que sea. Si la consulta anticorrupción, Felipe, que era muy popular y populista, la de reducirle el sueldo a los congresistas, la de Claudia ¿Cuántos López, votos sacó? 11 millones de votos. Y el plebiscito llegó. Más popularidad que la del presidente Uribe en el 2003, Néstor. No, y Uribe también. Y eran temas como bajarle el sueldo a los congresistas, reducir el tamaño del Estado, garantizar no sé qué y no sé qué. Y no logró sino el sí para una sola de las preguntas. Sí, Felipe. Yo creo que con el desprestigio que está cargando en este momento el presidente Petro y su gobierno. Pero por el otro lado, Felipe, lo que están viendo los congresistas es no le van a dar el caramelo de la consulta, que es para el presidente Petro un escenario en donde él se luce. En donde es bueno. Bueno, si el discurso es como el de ayer, difícil Felipe, que se luzca. Probadamente no. Pero lo bueno de la democracia es que la gente se cuente en esto. Padre, probadamente el presidente Petro es un mal presidente y es un buen político. Yo creo que sería un enorme error, Néstor, negar la consulta, un enorme error, porque eso sí que le daría pues mucha munición al presidente. Al día siguiente el presidente pues, para dice, tener se oponen a la democracia. Claro, no, se oponen a todo y efectivamente, porque sí, la consulta popular es un mecanismo que está en la Constitución y está desarrollado legalmente y está pensado para este tipo de circunstancias en las cuales hay tensiones entre los poderes públicos, en particular entre el legislativo y el ejecutivo, y está pensado así. Eso no, o sea, el presidente Petro realmente, yo no sé quién se lo recomendó o él de dónde lo sacó, pero así está hecho y es desafortunado incluso que no se haya usado en el pasado y tiene, como ya lo hemos hablado, un montón de controles para evitar que se abuse del mecanismo, porque tiene que pues aprobarlo el Senado, después tiene que votar un montón de gente, después tiene que votar a favor otro montón de gente, en fin, después la Corte Constitucional puede pronunciarse sobre lo que se decidió, o sea, está lleno de controles para evitar abusos. A mí sí me parecería muy mal que el Congreso le negara esto al presidente Petro, porque en el fondo ahí sí yo compraría el discurso de que nos lo están negando a los ciudadanos. Yo tengo derecho a ir a votar, que estoy a favor de la reforma laboral como estoy a favor de la reforma laboral. Y claro que van a interpretar que es que voto a favor del gobierno, que interpreten como quieran. Yo no estoy a favor del gobierno, pero sí creo que la reforma laboral debería aprobarse. Y si me preguntan, pues yo voy y contesto. Y usted va y vota la consulta. Lo que pasa es que con el voto de su voto, usted le da al Congreso otra vez la facultad que ya tiene. Es un voto para el presidente Petro. Claro, tiene claro, está Héctor. Bien. Sí. Pero depende cuáles sean las preguntas, Héctor. Pues eso sí depende de la interpretación. Pero en el tema de lo que dice María Consuelo, sí no estoy de acuerdo porque, claro, la última palabra la tiene la sigue teniendo el Congreso y ese es otro de los múltiples seguros para que estos instrumentos no vayan. Pero la última palabra la tiene condicionada al resultado. Pero la última palabra la tiene condicionada al resultado, porque el voto de la consulta es un voto obligatorio, a diferencia del plebiscito. Las autoridades que tienen que implementar el resultado de la consulta están obligados a hacerla en el sentido en el que los ciudadanos votemos. Claro, pero entonces hay que ver cómo son las preguntas. Pero mire, los partidos de gobierno van a votar sí. La pregunta es cómo va a votar la oposición. Y a eso... Abstenerse, claro, van a hacer campaña. Claro, entonces ahí a los partidos de oposición habría que recordar esa frase que se le atribuye a Napoleón Bonaparte en su estrategia de guerra, y es: si tu enemigo se está equivocando, no lo interrumpas, no le cambies el movimiento. Yo creo que de todas maneras la dificultad grande para el tema de la consulta es el umbral. Que hay que dejarlo que se equivoque. Claro, y hay que dejarlo que se mida, que mida si existe de hecho
un resentimiento tan grande en Colombia para apoyar una consulta propuesta basada en el odio como la que está haciendo. Pero no está basada en el odio. Claro que María está Consuelo. basada en el odio. Está basada y si no, en si queremos que se el apruebe. discurso de ayer. Escuche el discurso de ayer y dígame si ese discurso Es que ahí es donde de se lo vuelven que a se equivocar. trata Ahí es- no es en el. No, es que yo Ahí lo es que donde creo se es que hay vuelven a que equivocar. Mire, pero permíteme terminar. Yo lo que estoy diciendo es que sí la apruebe el Congreso como requisito porque el umbral no lo van a alcanzar. Precisamente porque es una consulta basada en la división, en el odio, en la guerra mental que tiene el presidente contra el Congreso de la República. Entonces, que lo dejen, a ver si la gente está de acuerdo. Pedir que se le pague recargos nocturnos, dominicales a los trabajadores no es odio, es tener una posición. Y estoy de acuerdo contigo, María Consuelo, que el presidente sí agita las bases a partir del odio y la rabia. Pero la Y el consulta resentimiento. no hace preguntas de odio, hace preguntas sobre la reforma laboral. Es que no las y conocemos. justamente por eso Es que- sería un error. Es que no conocemos las No preguntas, sabemos. Luis Ernesto. O sea, Y si preguntan, justo como ¿usted van a cree- sacar los decretos, tampoco sabemos cuáles salen por decreto y cuáles van en la consulta. Felipe, si preguntan, ¿usted quiere que la jornada diurna vaya hasta las 6 de la tarde? Eso es una manera de hacer la pregunta. Claro, pero y- hay y 100.000 seguramente- maneras de formular un mismo Néstor, tema. y seguramente a esa pregunta voto yo que sí, y usted también vota que sí, como lo ha dicho en el programa, está de acuerdo, aunque lo proponga Petro. En donde no nos podemos equivocar es que porque lo propone Petro, es por sí malo que los trabajadores reciban un poquito más de plata claro que sí si se trabajan puede. después de las 7. Claro que sí se puede. No es porque lo proponga Petro. Es que es una... Sí, es que esa es la división que no podemos es una permitir. consulta. No, ¿cómo que no podemos permitir? ¿Quién no puede permitir? ¿Por qué Pues no es que podemos si permitir decimos que la gente no, si interprete que es un triunfo político del presidente porque no se puede permitir? Si gana No, la eso consulta, está bien. es un triunfo Pero político entonces, del presidente. Y este eso es país obrar con la lo misma- dividió el presidente entre petrismo... Eso es obrar, Néstor, con la misma mezquindad con la que obra el presidente y creer que entonces hay que negarle los derechos laborales a los trabajadores solo porque lo propone Petro. No, usted pero puede justamente apoyar al presidente, porque puede es seguirlo apoyando, perfecto. Me parece que está bien. Es que es válido. es que yo no apoyo al válido. presidente, ahí está el punto, Néstor. Yo apoyo la reforma, yo apoyo que a los trabajadores les paguen un poco más y estoy en desacuerdo absoluto con los casos de corrupción y la negligencia de Gustavo Petro. Entonces, ahí es donde tenemos que entender a distinguir. Uno puede ser crítico con la incompetencia del gobierno y los casos de corrupción, pero defender una reforma que es justa y que se le paguen las horas extra a los trabajadores. Y por esa misma razón, para que esto no se trate de Petro o de antipetro, es que la consulta debería hacerse después de elecciones. se Así trata ya de fue eso. con la consulta anticorrupción. Ya con eso concluyo, Aurelio. En la consulta anticorrupción dijeron, para que esto no sea utilizado y politizado en las elecciones presidenciales del 2018, el Senado dijo, la aprobamos, pero se hace el 8 de agosto después de que tengamos presidente posesionado en el Palacio de Nariño. Y aquí debería pasar lo mismo. El Senado no puede negarla porque eso es negar la Constitución y la democracia, pero sí puede decir, oiga, para que esto no contamine las elecciones, mandémoslo para después de la presidencia, de la elección presidencial. Esa es una buena posibilidad. Pero eso no es lo que consulta. dice la ley. Sí, exactamente. Pero eso no es lo que dice la ley dice tampoco. que tiene que ser Néstor, 3 meses después de la sesión correcto. plenaria. Es Sí, decir, ese tiene una falla legal de entrada. Néstor, mire, yo discrepo realmente de muchas de las cosas que han dicho acá, porque le hago esta pregunta, ¿usted cree que Petro no sabe que no va a sacar los 13,5 millones de votos? O sea, eso solo lo sabemos Felipe Zuleta, usted y Luis Ernesto. Ellos saben que no tienen los 13,5 millones de votos y que no van a ganar la consulta, aunque cuenten con el voto de Héctor Riveros. Ellos saben que 13,5 millones de votos no los van a y de Luis Ernesto. ¿Pero a qué juegan? Bueno, no sé, y de Luis Ernesto. Ellos saben, entonces, ¿cuál es el punto mío? El punto mío es, si de verdad queremos una reforma que eleve el trabajo digno y que aumente el empleo en Colombia, aquí lo que hay que hacer no es una consulta. Aquí lo que hay que hacer es una gran unidad nacional de academia, empresarios, centrales obreras, gobierno, etcétera, que construya una reforma concertada y saque adelante lo que todos queremos. Pero montarse en el carro de Petro de que hay que hacer la consulta para hundir la reforma laboral. ¿Pero con quién van a hacer la unidad todo nacional? El mundo, ¿Con quién? Pues bueno, esa es la bandera que hay que levantar. Si usted no la quiere levantar, pues no la levante, Felipe, pero es la que yo levanto. Si yo quiero que los trabajadores disfruten, perdón, Felipe, ¿con quién? Ya le mencioné con los empresarios, con el gobierno, con los sindicatos, con la academia, con Felipe Zuleta, con todo Colombia.
hay que levantar la bandera de la unidad nacional. Perdón, Bueno. Felipe, para terminar, Felipe, Así no se hay toman que levantar la las bandera de la decisiones en unidad la nacional democracia. y no la bandera de la consulta. La consulta es evidente que genera una fractura en la sociedad colombiana que no permite que los trabajadores tengan esos reivindicaciones y esos derechos. No que debería han sido generarla, complicados. sí. Pero Bueno, que no sea si el tuviéramos Senado el que lo madurez en la obstruya. si tuviéramos Porque lo- madurez en la deliberación lo culparán democrática, no después. tendría por qué Héctor, un sí o un no, significar no, al contrario, un sí o rompimiento en no. la sociedad. No, un sí o un no fue lo mismo que pasó con el porque plebiscito además, de las FARC. porque Claro que además, dividió a la pero sociedad, es que, Héctor. pero en ese caso me parece que había, digamos, unas razones para que nos dividiéramos, porque no es tan fácil desde el punto de vista moral, ético, pues saber qué hacer con los señores de las FARC que causaron tanto dolor y tanto daño en Colombia. Eso no es tan fácil y yo entiendo que todavía mantengamos la división que generó, pero unos temas tan menores, tan chiquiticos como saber si, como dice Aurelio, que en eso tiene razón, no son 12 millones de personas, porque 12 millones de personas no son las que trabajan los domingos. Los que trabajan los domingos son máximo 2 millones de personas, o los que trabajan en las horas de la noche. Eso es un tema absolutamente menor, que yo no veo por qué a la sociedad colombiana nos tiene divididos. Entre otras cosas, no veo por qué el Congreso negó una cosa tan obvia y otras, como por ejemplo las de la seguridad social, la seguridad social para los porque los trataron a las patadas, para Héctor, los rapitenderos. Está bien, pero mire, yo sí creo, Néstor, que los colombianos y nosotros, medios de comunicación, en eso tenemos que aportar mucho. Tenemos que ser leales en la discusión, así como le tenemos que exigir al presidente Petro que las preguntas que proponga sean unas preguntas leales, no unas preguntas tramposas en las cuales nos ponga a votar ahí sí en favor de su gobierno, porque yo en ese caso no votaría si dijera, si de acuerdo como la propuesta del gobierno no sé qué. No, si a mí me preguntan así, yo voto que no, pero si me preguntan si creo que hay que devolver a la regulación que teníamos en el año 2002, yo voto que sí, y también pido lealtad en la discusión para que no me digan que estoy apoyando al presidente Petro. No, yo no estoy apoyando al presidente Petro, porque eso no es lo que preguntan en la consulta. Si preguntan eso en la consulta, yo voto que no, pero lo que no puedo aceptar es que si yo voto que creo que deben pagarle mejor en las horas extras o en el trabajo dominical a la gente, no acepto que me digan que eso significa que yo estoy apoyando a Petro. Pero es que en eso lo están convirtiendo ellos. No me va a convencer, Felipe, esta ingenuidad de ahora Héctor, supuestamente lo que la vimos consulta ayer, no es sobre Petro. Si Claro gana la que es consulta sobre del presidente Petro, y por eso hay que dejar que la hagan, para que Bolívar pierdan. publicando fotos y es una de la batalla plaza política que no era la que no estaba llena, y lo que vimos ayer de Benedetti, lo que vimos ayer del señor Mondragón y tal. Es que lo están llevando ellos a eso, Felipe, como una perdóneme, consulta porque en favor o en contra del gobierno. La noticia del momento Lo es último que les importa son los trabajadores al final del día. Para Héctor y para todos, claro que esto es una batalla política. Los partidos políticos están tomando posición desde hoy. ¿Cuál es el trámite? Como ya nos metimos en el tema de consulta popular. Déjeme decir me quedo con la frase de María Consuelo, pero dicha por mí. Que ya estuvo muy bien. Si tu amigo la está cagando, no le interrumpas. Si tu amigo la está cagando, Napoleón no la dijo así. Napoleón no lo dijo así, hombre. Esta es la versión zuletesca del sí, pero es que María Consuelo, en esa elegancia diplomática que la academia. Si tu enemigo se está equivocando. No lo interrumpa. Si su enemigo la está cagando, no lo interrumpa. Felipe, la frase es buena, fue dicha un poquito en un contexto diferente, con palabras diferentes. ¿Qué es una apuesta política del gobierno, Felipe? Héctor, quiero leerle un trino del presidente Petro. El presidente ¿De los últimos minutos o...? No, un trino de antier. Me arriesgo, pongo el gobierno en manos del pueblo. Es una pelea política y es un plebiscito sobre el presidente Petro. Por eso los partidos, les decía, se están jugando a partir de esta mañana. Andrés Carmona. Así es, Néstor, muy buenos días. Y es que aunque tanto el gobierno como el pacto histórico ya están abiertamente llamando a respaldar el voto por el sí en la consulta popular,
debe pasar un filtro previo, que es la plenaria del Senado, que debe emitir concepto favorable tanto a las preguntas como a la justificación de la convocatoria a este mecanismo de participación ciudadana. Son 13 bancadas en disputa, 105 votos con una mayoría de 54, los que serían necesarios para que el gobierno avance en su iniciativa. Sin embargo, ya los 11 senadores de Cambio Radical dijeron que no aprobarán esa convocatoria, como lo explicó el jefe natural de ese partido, Germán Vargas Lleras. Escuchemos. La consulta, la famosa consulta, en nada beneficiará a los trabajadores. Tampoco generará un solo empleo, ni permitirá que millones de colombianos que se encuentran en la informalidad accedan a uno. A ello se podría sumar la otra bancada de oposición, la del Centro Democrático, que tiene 12 senadores, aunque cabe recordar que hace año y medio este partido buscó recoger firmas para una consulta popular sobre las reformas sociales, pero no logró recoger los apoyos necesarios. La senadora Paloma Valencia. Yo creo que nosotros jamás le hemos tenido obstáculo a que los colombianos se pronuncien. Lo que pasa es que deben pronunciarse sobre cosas que tengan algún sentido. No debe pronunciarse sobre cosas que suenan bonito, pero que los llevan a uno a la ruina. Pero queda la duda sobre qué pasaría con los llamados partidos independientes o los partidos tradicionales, que representan cerca de 50 votos. Por ahora, el senador conservador y presidente del Congreso, Efraín Cepeda, no ve lío con que se le consulte a la ciudadanía. No. Yo creo que esa consulta popular, vamos a esperar las preguntas, pero no solamente no le tenemos miedo, sino creo que el Ejecutivo puede salir debilitado si no se logra la votación de alrededor de 13.600.000 votos, pero a la democracia no le tenemos miedo. El gobierno ya cuenta con 27 votos del Pacto Histórico, los de comunes y las curules indígenas, pero también podría sumar algunos votos en partidos como los Verdes, la ASI, aunque su presidenta Berenice Bedoya fue una de las que votó por el archivo de la reforma laboral, pero el camino podría ser más fácil para el gobierno si el argumento con el que se apela es que los congresistas que se nieguen buscan evitar que se pronuncie el constituyente primario. Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Anímate a estrenar. La diálisis está cubierta y hace rato se pagó. ¿Qué hicieron con la plata? No trafiquen más con la muerte. Eso escribió el presidente Petro en su único canal de comunicación con el país, en su cuenta en X. Fue la respuesta para 10.652 pacientes de diálisis que están afiliados a Nueva EPS, pacientes a los que el sistema amenaza con dejar sin su tratamiento. A diferencia de esos pacientes que están en una droguería, que luego tienen que ir a otra buscando una medicina por muchas farmacias del país, los pacientes de diálisis no están haciendo filas ni están protestando por una razón simple: es que la diálisis es un tratamiento vital. Al paciente que no le hagan el procedimiento se puede morir. Por eso no da espera, y es justamente por eso que los enfermos o trasplantados de un riñón que están en manos de Nueva EPS tienen las alarmas encendidas.